Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Dice que el Señor se enojó con el rey Salomón por juntarse con mujeres paganas, quienes hicieron que edifique un lugar alto a Quemos, ídolo abominable, donde iban a quemar incienso y ofrecer sacrificios a dioses ajenos, y que por ese motivo rompería de él el reino y se lo entregaría a su siervo, pero no lo haría en ese momento, por amor a David su padre, sino que lo haría cuando Roboam su hijo tenga que reinar. Pero como Dios es justo y no va a pasar por alto al culpable, le levantó enemigos, entre ellos a su siervo Jeroboam, hijo de una viuda que alzó su mano contra el rey. A pesar de eso, igual lo puso a cargo de José, porque vio que era un hombre valiente, esforzado, activo. Qué error tan grande poner a alguien que es hijo de tu enemigo en un lugar estratégico. Y dice que un día Jeroboam tuvo que salir de Jerusalén y que en el camino se encontró con un profeta que le dijo que Dios rompería el reino de Israel en dos, porque Salomón había permitido que adoraran a otros dioses. También le dijo que él sería el rey sobre 10 tribus de Israel. En cambio, a Roboam solo le daría una tribu por amor a David y a Jerusalén, ciudad que había elegido de todas las tribus de Israel. Además, le dice que si hace bien las cosas delante de Dios, Dios estaría con él para siempre. Al enterarse Salomón de esto, trató de matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto, hasta enterarse de la muerte de Salomón, que regresa de allá. Y junto con toda la congregación de Israel, fueron a buscar a Roboam para hacerlo rey y servirlo, siempre y cuando les disminuya el trabajo y los impuestos que su padre le había puesto. Roboam le respondió que regresara en 3 días para darle una respuesta. Si me acompañan a 1 de Reyes 12:6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueras hoy siervo de este pueblo y le sirvieras, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos. Así le hablarás: El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Como vemos, dice que Roboam primero pidió el consejo de hombres con mayor experiencia, hombres sabios, y que ellos le aconsejaron que accediese a la petición del pueblo. Luego fue a pedir consejo a los jóvenes que se habían criado con él, pero sus amigos le aconsejaron que agravase aún más las cargas impuestas por su padre. Desgraciadamente, Roboam prefirió seguir el consejo que le dieron sus amigos, personas que no tenían experiencia, faltos de sabiduría, discernimiento y prudencia. Para mí, Roboam demostró ser un necio, acomplejado, hipócrita y de poco carácter. ¿Por qué? Porque creo que cuando alguien le va a pedir un consejo a otra persona, es porque cree que ella tiene la sabiduría para ayudarlo. Si es así, no entiendo por qué Roboam fue donde sus amigos, salvo que pensara que todos le darían el mismo consejo y quedaría bien con ambos grupos. Y si no fuera así, ¿por qué habría buscado consejo tanto en los ancianos como en los jóvenes? Sea como sea, él tomó la decisión de hacerle caso a sus amigos. Él solito se clavó la puñalada al no obedecer a los ancianos. Para él era más importante no quedar como un tonto delante de ellos. ¿Por qué pensaría que quedaría mal con sus amigos si no les hacía caso? Porque lo más probable, como suele suceder entre los jóvenes, él y sus amigos deben haber criticado y burlado de Salomón y de los ancianos a sus anchas.
siempre pasa eso, que cuando vemos cosas en otras personas, vemos siempre lo malo y criticamos muchas veces. Por eso pienso que jamás se hubiera atrevido a hacerle caso a los ancianos. Sería como reconocer que los ancianos sabían más que ellos. Eso demuestra que Roboam era un pusilánime y acomplejado. No es sabio dejarse llevar por lo que los demás piensen, creen o hacen. Ni siquiera debíamos preguntarles lo que piensan. ¿Saben por qué? Porque no necesariamente te van a decir algo que no tiene sentido. Lo más probable es que sí lo tenga. Incluso puede tener hasta más sentido que el consejo de los mayores y experimentados en la fe. Vayamos al libro de Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbio 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Y el último que les voy a decir porque hay muchos más. Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, que tiene sentido, pero su fin es camino de muerte. En otro empieza con lo mismo, pero dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Chicos y adultos, tenemos que aceptar que no todo lo que tiene sentido para nosotros está bien delante de Dios. Y si quieren contarle sus cosas a sus amigos, ok, no les estoy diciendo que no lo hagan, pero el oyente, en vez de darle su opinión, debería sugerirle que mejor sería que vaya donde algún líder para que le ayude y lo pueda guiar. Si yo hubiera conocido al Señor a la edad de ustedes o tal vez a los 20, ¿cuánto sufrimiento me habría evitado? Aunque no lo crean, poder servir al Señor con ímpetu y las fuerzas que tienen los jóvenes es una bendición. En mi vida he hecho muchas cosas que tenían sentido, pero con el tiempo llegaba a darme cuenta que me había equivocado horriblemente, tanto que hasta el día de hoy me arrepiento. Jamás nos olvidemos. Todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias, algunas para bien y otras para mal. Y esto es algo que a menudo vemos en el pueblo de Dios, desgraciadamente, tanto en adolescentes, jóvenes, adultos y mayores adultos, porque normalmente nos gusta contarles nuestras cosas a los amigos o a las personas que les tenemos más confianza y que sabemos que piensan como nosotros. Y además que no nos van a dar la contra. Durante todos los años de mi vida me tocó vivir todo tipo de cosas, momentos de relax, de preocupación, de depresión, de lucha, de trabajo, felicidad, tristeza, desilusión, desesperanza, etc. Todas estas cosas hicieron que aprendiera mucho. Probablemente en algunas ocasiones tenía más experiencia que muchas de las personas que iba conociendo. Pero cuando me convertí y al llegar a un mundo nuevo para mí, evidentemente era un ignorante en lo que estaba por vivir. Me acuerdo que una hermana se me acercó y me empezó a conversar. Rápidamente nos hicimos amigas, teníamos muchas cosas en común. Era extrovertida, entretenida, etc. Al toque me empezó a hablar de Dios, algo que anhelaba con todo mi corazón. Me aconsejaba qué traducción de la Biblia usar, qué libros, qué enciclopedias, videos, músicas debía comprar, etc. Iba pasando el tiempo y nuestra amistad iba creciendo. Además de enseñarme de Dios, empezamos a contarnos nuestras alegrías y tristezas. La verdad que hablábamos de todo. Ya no solo nos veíamos en la iglesia, empezamos a reunirnos en nuestras casas para hablar de Dios, ella me enseñaba a usar las enciclopedias, muchas cosas. Ella fue de mucha bendición para mi vida. Me presentó a todos los hermanos y hacía que me inviten a sus reuniones. De verdad que le doy gracias a Dios por su vida. Y con el tiempo fuimos conociéndonos más. Sus hijos eran chicos y la acompañaba a recogerlos al colegio. Y de pronto empezó a hablar mal de los líderes y mayores en la fe delante de ellos, cosa que no me gustaba. Primero,
porque no es mi estilo rajar, y además porque al hacerlo delante de sus hijos, les estaba enseñando que no los respete. Y sobre todo dice que no toquemos a nuestros ungidos ni les hagamos mal. Le llamé la atención, pero no hizo caso. Ella insistía en hablar cosas que no eran de edificación para mi vida. Gracias a Dios que no me contaminó, pero pudo haberlo hecho. Me acuerdo que me gritó un par de veces delante de los hermanos. Aparentemente estaba molesta conmigo. La verdad que no sé si le hice algo que le molestara, pero tampoco me lo dijo. Lo que sí sé es que empezó a relacionarse con otras hermanas. Creo que ese fue el gran problema. A ellas les gustaba ver con ojo crítico a los líderes y empezaba el chisme. Se empezaron a contaminar entre ellas. Todo lo que veían estaba mal. A mí no me gustaba lo que hacían y se lo decía. O sea, me volví aburrida y antipática. Si me acompañan a Proverbios 28:4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Sin darme cuenta, nos fuimos alejando la una de la otra. No nos olvidemos que el Señor Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Por ejemplo, yo nací en otra iglesia, pero el Señor me sacó con su mano poderosa. Cuando el Señor me dijo que me vaya, yo ni siquiera tenía idea de a dónde me iba a ir. No sabía absolutamente nada, tampoco sabía por qué. Lo primero que hice es ir donde la pastora y decirle que ese era el último día que me congregaba. No me fui molesta y jamás hablé mal de ellos. Es más, me he encontrado varias veces con ellos y nos hemos saludado y abrazado cariñosamente. Les tengo mucho cariño y agradecimiento porque fue ahí donde nací y donde me enseñaron que había un Dios que me amaba con todo su corazón, que dio su vida por mí y que me hizo su hija a pesar de todos mis pecados. Volviendo al tema, hace tiempo supe que una hermana le pidió consejo a su mamá, pero como ella tenía los sentimientos encontrados, el consejo no fue para bien. Sucede que a veces a nosotros los padres o abuelos nos da pena negarle a nuestros hijos o nietos cosas que están a nuestro alcance y se los damos, pero que desgraciadamente no son de bendición. Es por eso que cuando alguien me pide un consejo y mis sentimientos están involucrados, le pido que le pregunten a otra persona. Y ojo, con esto no estoy diciendo que no les cuentes tus cosas a tus padres. Sí está bien que tengas una buena comunicación con ellos, pero no debemos pedirle consejo a personas inexpertas, como lo hizo Roboam, o como podría hacértelo tu mamá o tu papá si no son creyentes, porque como hemos visto, fue para maldición de toda una nación. Debemos anhelar lo que dijo David si me acompañan a Salmo 141, 5a, que el justo me castigue será un favor. Y yo sé que a nadie le gusta que le llamen la atención, pero si de verdad quieres agradar a Dios y le obedeces, va a suceder lo que continúa. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. No solamente va a ser un bálsamo, sino que va a ser para tu bien. Yo sé, hermanos, que no es fácil poder aceptar un consejo, que es opuesto a lo que tú crees que es lo mejor, o lo que tú quisieras escuchar, pero quiero que sepan que para mí, después de haber experimentado la disciplina de Dios, yo no sé si ustedes la han experimentado, pero yo sí, es mucho peor que no me digan qué cosa fue lo que yo hice mal. Como dice en el Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Tampoco es bueno buscar en internet respuestas para tus dudas. Probablemente hay muchas cosas buenas, pero ¿cómo podríamos distinguir entre lo santo y lo profano si no tenemos la sabiduría ni la experiencia que se necesita para poder discernir lo que estás viendo y escuchando o leyendo? Es como si fueras a preguntarle a un urólogo que te recomiende alguna medicina para el corazón.
aunque los dos son médicos, sería muy ingenuo o tonto que vayas al médico de la especialidad incorrecta. Incluso podría ser fatal. Solo debemos pedir consejo en el lugar donde Dios nos ha puesto y buscar a las personas que sabemos que nos van a decir lo que está bien delante de Dios y no lo que queremos oír. Cuando me convertí, cambié un montón. Para mis amigas, dejé de ser entretenida porque solo hablaba de lo que Dios había hecho en mi vida. Yo solo quería que ellas también conocieran al Señor Jesús como yo lo había conocido. Desgraciadamente, ninguna quiso, no me hicieron caso. Pero tengo que reconocer que no cambié tanto como para decirles que fui 100% sumisa a Dios. Me moría de amor por Dios y estaba fascinada por sus promesas y por la paz que sentía. Me dio un motivo de vida. Pero como en la primera iglesia donde me congregaba, solo nos hablaban que Dios nos amaba y que teníamos todos los privilegios como hija, seguro, no podía darme cuenta que seguía haciendo las cosas mal. Había vivido 40 años de una manera y no era fácil reconocer que muchas de las cosas que hacía eran terribles para Dios. Y a pesar que el Señor me hablaba cuando leía las escrituras o en las prédicas, si lo que escuchaba o leía no era lo que yo esperaba, tontamente me engañaba. Para justificarme me decía a mí misma que era pura casualidad. A pesar que había escuchado a los hermanos decir que en el Señor no existían las casualidades. Cuando uno no quiere escuchar, escuches o leas, no haces caso. Una vez cuando congregaba en la iglesia donde me convertí, dieron una prédica cuando David había adulterado y matado al esposo de la mujer que él codiciaba. Pero a pesar que David no se justificó al ser confrontado por el profeta Natán, sino que al instante reconoció, se arrepintió en polvo ceniza y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, igual hubieron consecuencias. Dice que el Señor le mandó una enfermedad al hijo fruto de su pecado y murió. Yo era una recién nacida, pero muy atrevida. No saben cómo me puse. Al terminar la prédica, fui directamente donde la pastora para darle mi queja, increparle, diciéndole que qué clase de Dios era ese, que a pesar que David se había arrepentido, igual había permitido que muera a su hijo. De verdad que me puse furibunda. Si mal no me acuerdo, la verdadera razón de mi descontrol fue porque me asusté pensando, entonces, ¿para qué me convierto a Dios si me va a castigar por cada cosa mala que he hecho? Para los nuevos que están escuchando, abran bien sus oídos y no se asusten, como lo hice yo. Dios es amor, sí, Él lo es, pero también es justo y no es tan severo con los que están empezando, como lo es con los creyentes, que conociendo la palabra pecan deliberadamente. Escuchen bien, Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla, la palabra, hizo cosas dignas de azote, será azotado, pero poco. Porque a todo aquel quien se le ha dado mucho, los que sabemos mucho, mucho se les demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, sigan adelante, que el Señor está ahí siempre con los brazos extendidos. Me acuerdo que una de las veces que mi papá y yo estábamos hablando de algo importante, no me acuerdo qué realmente, pero me dijo algo así como, si insistes en hacer lo que me estás diciendo, te aseguro que te va a ir mal. Y te lo digo no para fastidiarte, pero yo ya pasé por eso y me fue mal. Y sobre todo porque te amo y no quisiera verte sufrir por las consecuencias. Hermanos, ahora consideren lo que les estoy diciendo para que cuando les vaya mal por no pedir consejo o no seguirlo, no se molesten con el Señor ni con la iglesia, porque es eso lo que hacemos, así como yo, que fui donde la pastora y le dije. Y que terminen diciendo, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué?
Se me advirtió, pero no quise seguir el consejo. Y yo lo he dicho así varias veces. Durante mis 22 años de creyente, he visto bastantes casos que por buscar consejo en el lugar incorrecto o simplemente porque tal vez pensaban que no les iba a pasar nada malo si se daban unas vueltitas por el mundo, porque de repente ustedes piensan que jamás se portarían como los mundanos. Y eso he escuchado también. Yo voy a ir, pero Dios conoce mi corazón y nada me va a pasar. Les quiero hacer acordar lo que dice en uno de los versículos de la Biblia, que dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Les voy a dar unos ejemplos. Dina, no sé si se acuerdan, la hija de Jacob y Lea, ella fue a dar un paseíto donde no debía, porque quería saber lo que hacían otras jóvenes de su edad. Si no conocen la historia de Dina, les aconsejo que lo lean en Génesis 34 más tarde, cuando ya se estén en su cama para irse a dormir o donde decidan, para que vean que siempre hay consecuencias de nuestros actos. O como a Salomón, que creo que todos lo conocemos, aunque no hayamos leído la Biblia. Todos saben su historia. Él tenía un llamado precioso, pero igual que Dina, quisieron experimentar cosas nuevas. En ambos casos, esos paseítos que nunca debieron darse causaron mucho dolor y muerte. No solo ellos fueron afectados, también sus familias y toda la nación. Tenemos que tener claro, chicos, que tanto los jóvenes como los adultos necesitamos confirmar si lo que tenemos planeado hacer viene de parte de Dios. Me acuerdo que hace años escuché al pastor David Wilkerson que dijo en una de sus prédicas que se había comprado un departamento en Miami para ir a pasar sus vacaciones porque en Nueva York hace mucho frío durante el invierno. Él estaba 100% seguro que lo que estaba haciendo venía de Dios. No me acuerdo muy bien, pero después de unos días el Señor lo reprendió y tuvo que venderlo. Wilkerson es un gran siervo de Dios. Sin embargo, también se equivocó como cualquiera de nosotros. Es por eso que es muy importante asegurarnos que lo que planeamos es agradable a Dios. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién las conocerá? Si de verdad creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nunca nos olvidemos de este verso. No confiemos que estamos bien delante de Dios. Por este verso que acabamos de leer, es mejor confirmar si lo que pensamos viene de Dios. Porque también dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Sin embargo, Roboam no les hizo caso, a pesar de haber visto el ejemplo de su padre Salomón y de su abuelo David, quienes siempre estuvieron rodeados de consejeros sabios y temerosos de Dios, y a quienes acudían para pedirles consejo. Roboam prefirió ignorarlos y seguir el consejo de sus amigos que no tenían experiencia. Fue en ese momento que empezó su caída. Y no solo le afectó a él, arrastró a toda su familia y nación. Chicos, creo que es el momento de ponerse serios con el Señor y decidir qué camino seguir. Otra vez, hace 22 años, yo decidí dejar todo por Dios. Y a pesar de haber pasado por momentos difíciles y malos, el Señor siempre me tomó de su mano y me llevó a puerto seguro. Él jamás echa fuera a los que le buscan, no los abandona ni los desampara, como dice en Mateo 18:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con la mano en el corazón, puedo decirle sin temor a equivocarme que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Les prometo delante de Dios que todos los años que he vivido como creyente son de lejos 1.000.000 de veces mejor que los que viví sin Cristo. Y eso que tuve una vida que muchos hubieran querido tener, pero nada es comparable al amor de Dios y a la paz que Él te da.
Y yo no sé, la verdad, qué planes tienes, joven, pero tanto ustedes como yo estamos viendo que las cosas cada día se ponen peor o no se dan cuenta. Y los que conocemos las Escrituras sabemos desgraciadamente que esto no va a mejorar. Y no porque pensemos en positivo, va a cambiar para bien. Las Escrituras se van a cumplir. Chicos, pienso que no hay tiempo que perder. ¿Qué es lo que queremos hacer para nuestras vidas? Porque si yo, siendo mayor, necesito al Señor más que cuando lo conocí, ¿cuánto más ustedes jóvenes que están expuestos, van al colegio, a la universidad, a trabajar? No vaya a ser que el Señor venga y los encuentre como el hijo pródigo que estaba desperdiciando su vida en vanidades ilusorias, que a veces pensamos que son maravillosas, pero no, eso solamente dura un momento. Y que además, después de haber sido bien golpeado y masacrado por el mundo, terminó comiendo en el chiquero. ¿Ustedes quieren eso para sus vidas? Yo ya pasé por todo eso. He sido golpeada y masacrada y también he terminado comiendo en un chiquero. De cierta manera, como les digo, es mi vida también. Muchos años desperdiciados viviendo fuera de la voluntad de Dios. Fue por eso que cuando una amiga me dijo que Dios me amaba, le dije que quería conocerlo. Le insistí desesperadamente. Le dije, dime qué día y a qué hora me lo vas a presentar. Me puso fecha y nos reunimos y bíblicamente me explicó todo lo que Dios había hecho porque me amaba. Y me hizo repetir una oración que todos conocemos como la oración de entrega. Fue tan impactante lo que sentí que me puse a llorar hasta con sollozos. Y ustedes que todavía son jóvenes, no pierdan más el tiempo soñando en cosas que solo duran por un momento. Y se los digo porque yo lo he vivido con la autoridad de haber pasado por esas cosas horrorosas. Y verdad, puedo decir que pueden haber sido momentos de repente de grandes emociones, pero al día siguiente de depresión, de desesperanza. Y para terminar, hermanos, quisiera que veamos juntos el video de un joven que se llama Kyle Martin, que se graduó de un colegio cristiano en el año 2019. No sé si los han visto, pero sería bueno recordarlo. Un año antes, Kyle se enteró que era uno de los candidatos para obtener el título de mejor alumno que tendría que dar el discurso final en la ceremonia de graduación. Pero él sabía que no sería fácil poder lograrlo, porque además de tener que sacarse las notas más altas de toda la promoción, tenía que sobresalir en todo aspecto y sobre todo que otros jóvenes también estarían esforzándose como él. Mejor veámoslo. I stand before you tonight as a 2019 valedictorian. This time last year, I found out that I was in the running for this title. It was then that I decided I wanted it. So, I worked hard for it. I sacrificed for it. And yes, I stressed for it. And I got it. And at our senior awards ceremony, it felt so good when I heard my name announced with this title. It was so good. For about 15 seconds. Yeah, 15 seconds of my heart racing and my adrenaline pumping. 15 seconds of, yeah, I won! 15 seconds of being at the top of the pile of all my accomplishments. And it felt euphoric. But there must come a 16th second. And on that 16th second, I sat down in my seat, I looked at my silver stole that says valedictorian, and I thought, that's it? What just happened? Why am I not feeling anything else? To be honest, I don't even know what I was expecting. A parade of balloons to drop? Or maybe I was hoping that all of my problems would fade away in comparison to this amazing achievement. But none of that happened, not even in my heart. I
felt nothing. I was shocked. This was a huge problem for me, and I needed to figure out why. So here was my thought process. Working hard is good. It is in fact biblical, but it should not be done for the sole purpose of a goal's sake at the expense of relationship with others. Looking back on this year, I realized that the stress of this year for this goal in a 5-minute speech was paid for with the lack of attending to relationships in my life. A lesson learned and self-reflection accomplished. Now, I would like you, my fellow classmates, to do some self-reflecting. I would like you to take a moment to fill in a different thing that you strive for and you focus on. Something that you thought was the end-all, be-all. Perhaps it was sports, perhaps it was fine arts, academics, getting into a particular school, an unhealthy social life, social media, or video games. Friends, we are about to launch into life, and we haven't messed anything up yet. Now think, instead of academics taking your focus off your important relationships, it was your career you chose over your spouse. Instead of sports, it's money that you pursue at the detriment of your children. Instead of just the Instagram-worthy picture, it's striving to be famous at the expense of time with your friends because now you're too self-involved. I'm well aware that this is kind of a downer speech, but I don't care. Because a lesson learned should be a lesson shared. Now, I'm glad that I have only made this mistake of striving for something that is in the light of eternity, not important, for just 1 year. I can't imagine if I had learned this at 50 or at the end of my life. Here's the lesson. Have no regrets in the 16th second. Nothing is more important than your healthy relationships. Nothing. Not your goals, not your successes. Here's why. Relationships are where we get to influence, impact, and change people's lives. Your life cannot be meaningful without them. And we are put on this earth by our Creator, and we all have a purpose, to advance God's kingdom that all may be saved. And how we all go about that, that's what's different. It's different in what college we choose, who we marry, and what career we choose. It's different in the triumphs and tragedies that come upon us. But in all those things, new relationships are being formed. As you live your life on this earth, there is no greater good than you can do for a person than to love them so much that you point them to Jesus Christ. But first, He should be your first relationship that you cannot neglect. And I want you to know, I have been here at TKA for 14 years, and I love this school, and I love all of you, my classmates. And tonight, I am imploring you, if you have not begun that personal relationship with Jesus Christ, just do it. There is no better way to start something new and close a chapter of your life than with Him. If He is your Lord and Savior, then make sure you care for that relationship above all others. And after that, prioritize what is important in your life. And never, never lose focus of your important relationships. So be generous with your time and money, and a lot of relational issues will be resolved. And by the way, it's not too late to mend fractured relationships. Any friends you haven't spoken to in a while because of your pride, parents whom you disrespected, and teachers who you never thanked. Just do it. Humble yourself. Start a conversation. Have no regrets in the 16th second. Hace meses, cuando vi este video, me fascinó, pero nunca más me acordé. Pero mientras estaba preparando esta palabra, el Señor me hizo acordar. Y al instante supe que tenía que compartirlo con ustedes. Y quiero destacar algunas cosas importantes. El video me gustó mucho porque Kyle fue sincero y fue muy valiente. Él aprovechó este éxito logrado para hablar de Dios a toda una audiencia que estaría atenta a cada una de las palabras que salieran de su boca y que lo más probable sería que la mayoría no fuera creyente. Y además,
lo que estaba por decir no es popular en estos tiempos. Pero nada de eso le importó. Estaría tan agradecido a Dios que quería demostrarle en ese momento, delante de todos los que estarían allí, escucharan hablar de Él. Porque ese mensaje tenía un gran propósito, tanto para los que estaban presentes como para nosotros, que lo acabamos de escuchar hoy. Además de querer agradar a Dios, también lo hizo para que todos los oyentes mediten si los logros que quieren alcanzar son realmente para agradar a Dios o a nosotros mismos. Porque como dijo Kyle, después del segundo 15, todos volvemos a la realidad. Y es verdad, la emoción dura por un momento y cuando se acaba, nada cambió, como dijo él. No les miento, cuando los logros son naturales, son de corta duración. En cambio, cuando hacemos cosas para agradar a Dios, cada segundo que pasa es de mayor satisfacción y el gozo va en aumento. Es una cosa impresionante, es como que te desborda. Todo lo que él sintió en esos primeros 15 segundos, a nosotros nos dura un montón. Y si no me creen, pregúntenle a los que han sido mimos y hemos ido a estos eventos, o a los que han ido a esos viajes misioneros, porque al final de cada evento todos nos hemos regocijado como no se pueden imaginar. Nos juntábamos, salíamos a comer algo, después de esto que habíamos logrado, ver todas estas vidas que habían entregado su vida al Señor. Ha sido demasiado emocionante, son demasiado emocionantes esas cosas. Los que no lo han hecho no tienen idea. Entonces ahora que hemos llegado al final y después de ver todo lo que Roboam ocasionó para hacerle caso a sus amigos y también ver a un joven que tal vez tenga la misma edad que muchos de ustedes, porque él estaba graduándose del colegio, no de la universidad. Este joven no es porque ha buscado a Dios porque no le quedaba otra. Él ya estaba en un colegio de creyentes, como muchos de ustedes. Les aseguro que este joven ha estado a los pies de Dios y siempre buscando consejo de alguien que era temeroso de Dios. Con solo 18 años logró el éxito. Sin embargo, no se ensoberbeció, sino que estuvo con los oídos afinados para escuchar lo que Dios esperaba de él y le obedeció. Ahora, chicos, les toca decidir a ustedes. ¿Qué es lo que quieren hacer con sus vidas? ¿Desperdiciarla como lo hizo Roboam o entregársela al Señor para que Él decida por ustedes? Me gustaría que con el mismo sentir de Kyle le entreguemos al Señor nuestras vidas para que nos transforme a su imagen. Que el Señor les bendiga. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame,
Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Los que esperan al Señor. Los que esperan al Señor. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan al Señor. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan al Señor. Los que esperan al Señor. Los que esperan al Señor. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan al Señor. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan